dinámicas o técnicas de autorrelajación o autohipnosis, que yo me pregunto si pueden llegar a ser tan efectivas o si siempre se requiere de esta sustancia que lo altera. Lo pregunto porque pienso en Milton Erickson, creo que se llamaba, el psicoanalista. Un psicoanalista, sí, que entiendo que empezó a trabajar mucho con estas técnicas de autohipnosis, justamente porque padecía, yo no sé bien qué enfermedad, eso no lo conozco, pero creo que en gran medida era justamente para lograr controlar su propio dolor o matizarlo, que lo hacía. Pero bueno, los dejo a ustedes. Felipe conduce la mesa, los temas, para que hablemos con propiedad del asunto. Pero bueno, los habíamos invitado, les agradecemos que hayan aceptado participar. En primer lugar porque ya desde nuestra editorial con estas dos publicaciones que deben tener unos 5 años, quizás la primera de ese 2014, tienen reimpresiones ya, lo que es un síntoma del interés que suscita. Ya hay un primer encuadre para poder abordar estos temas. Y esa es una primera pregunta. ¿Cuándo se vuelve tema el consumo de la marihuana? Sospecho que hay una historia larga, hay una historicidad para entender por qué la marihuana se vuelve un problema, por qué se vuelve un tema. Y una vez que se vuelve tema el consumo de marihuana y posteriormente su legalización, que sería otro modo de interpelarla socialmente, ¿cómo debiéramos afrontar ese tema? ¿Desde qué ángulo? ¿Desde la medicina? ¿Desde el control del Estado de ciertas políticas de consumo? ¿Desde una suerte de repliegue hacia el saber ancestral y pensar en una cultura alternativa que vendría dada en este tipo de consumo? ¿Cuál es el lugar que tiene este debate? ¿Desde qué lugar suponer que es un tema relevante y pertinente para todos? Bueno, a ver, aprovechándome la edad comienzo. La marihuana en el siglo XIX fue empleada, el cáñamo, fue empleado por la medicina ampliamente. Acá en el comercio salía publicada un recuadro que decía, sucedió hace un siglo. El año 88, si no me acuerdo, mal, y lo tengo por ahí en una parte, sabía que habían llegado a los cigarrillos los famosos cigarrillos de cáñamo de la India del doctor Durgot, para nerviosismo, inapetencia, insomnio, asma, vale decir, todas las virtudes que ahora se están redescubriendo. ¿Y por qué se están redescubriendo? Porque ha habido una época de oscurantismo. Y el oscurantismo ha sido fomentado por una falsa disciplina médica, que es la psiquiatría, que se aprovechó de la ignorancia de todos los antecedentes médicos para condenar la hoja de coca, para condenar la amapola del opio y para condenar el cáñamo. Pero como un discurso nuevo, superpuesto al médico y olvidando al médico. De tal manera que, por ejemplo, la coca fue condenada internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud, por una investigación que hizo una comisión que vino acá y que recogió la información de los psiquiatras e ignoró todos los informes médicos sobre la coca. Y así está condenada. Ni siquiera Hipólito Unanue, padre fundador de la medicina peruana, tenía un trabajo sobre coca, fue ignorado por las Naciones Unidas y aún hoy es ignorado. History of Coca de Mortimer de 1901, un voluminoso que ojalá que algún día se traduzca, parece que lo están traduciendo acá, pero lindo libro, 1901, jamás ha sido publicado, con todo el éxito de la coca en el siglo XIX. Igual podría hablarse de la marihuana en el siglo XIX. Lo que pasa, vienen los psiquiatras y a lo que era una prisión saludable, la califican de toxicomanía, de adicción, de farmacodependencia, y ese es el motivo por el cual está en la ley internacional y ese es el motivo por el cual nosotros la tenemos prohibido. Entonces, cuando a mí me dicen legalizar, digo, lo que no encuentro razón para que sea ilegal. Y es lo que la gente generalmente elude. Me temo que en este informe también se elude. ¿Por qué? Porque aquí hablan de una epidemiología. Y se habla de una epidemiología cuando se trata de una enfermedad.
Pero no se trata de una enfermedad, sino de una costumbre, un hábito, una afición, que en todo caso puede hacer una investigación de mercado, quienes la consumen, qué medida, lo que fuera, pero no llamar epidemiología porque automáticamente ya lo ponen como si fuera un problema de salud. Cuando fumar marihuana, claro que es un problema de salud el no fumarla, porque fumar marihuana mejora la salud. Y eso los médicos son los que deberían tomar la voz, y acá espero que el colegio médico, a raíz de lo del aceite de marihuana, poco a poco avance hasta decir pues, que efectivamente no hay marihuana que no sea medicinal. La que le llaman recreativa es un excelente tranquilizante, ese es el término que debería emplearse. Aparte de permitir una cierta espiritualización de la conciencia, que es lo que le informaron al presidente Carter en el año 79, ambos coronavirus, le informaron que una de las características de la juventud se había despertado a lo religioso, no a las religiones, sino a lo religioso, el sentimiento religioso de la vida había sido estimulado por la marihuana, una juventud como la americana, chata, en fin. Y entonces eso es lo que el sistema le tiene miedo, además da libertad de pensamiento, y el sistema huye de la libertad. Entonces entre psiquiatras y prevención de las drogas, tienen controlada la población cuando la psiquiatría no tiene ninguna base científica. Cuando se pide que se pruebe las virtudes de la marihuana, yo digo, ¿y por qué no piden que se pruebe los daños de la marihuana? Si es que los puede probar, ¿no? Porque solamente por casos anecdóticos de gente que tiene malos vuelos, lo que fuera, pero de por sí es una planta medicinal. Y lo que es absurdo es que una planta medicinal esté en el Código Penal como dice el caso del ¿no? Entonces un poco el planteamiento inicial, yo soy profundamente antipsiquiátrico. Creo que sobran, que entre médicos y psicólogos podrían asumir los problemas que se presentan, pero los psiquiatras tienen tal esquema mental que no ven a la gente, sino ven las etiquetas que le ponen a la gente y tratan en función de las etiquetas como el medicamento último de moda, ¿no verdad? Si es que no con el encierro involuntario, que me parece es un secuestro bajo pretexto de salud, ¿no? Es un poco el planteamiento mío antipsiquiátrico, la planta es una función, debería investigarse y etc. No, claro, ¿por qué preocuparse de reglamentarla como hacen en Uruguay? Por favor, las plantas son libres. ¿Cómo es eso que se prohíben las plantas? Me parece totalmente absurdo, ¿no? Es una censura, es contra natura, como digo yo. La ley de drogas es contra natura porque la naturaleza nos lleva a utilizar café, lo que le llamaban en el siglo XIX alimentos del sistema nervioso, nutrientes del sistema nervioso. Y así se optimiza el sistema nervioso. Entonces, estar en contra de estas sustancias y en favor de lo que venden en la farmacia, el daño que causan los productos dados por psiquiatras es indudable, ¿no? Efectos laterales y acumulativos, en cambio en el caso de las plantas es una experiencia milenaria que les respalda y toda la experiencia de la medicina en el siglo XIX, hasta que surge la psiquiatría. Entonces, a mí la psiquiatría es un poco así la inquisición de nuestro tiempo, en todo sentido. ¿Será suficiente, por ejemplo, modificar los términos para evitar el prejuicio frente a la marihuana? Digo, espiritualizarla, se entiende la problemática, pero ¿será suficiente? Quizás el momento actual, y eso es meritorio, es que se instale como un debate, incluso un debate no empírico, porque me imagino que muchos de los que encuadran este problema no asumirían como ejemplo o como fundamento de ese planteamiento su propia experiencia, no dirían yo consumo marihuana y en consecuencia puedo decir tal cosa, no es un enunciado que se verifica empíricamente, sino que tiene esta historia, como usted señala, esta historia oscura que sería la de la psiquiatría, y ahora que lo plantea así, cuando usted habla de la espiritualización, pienso en una alternativa cultural a la medicalización de la vida. Quizás la marihuana y su consumo precisamente tensiona esa enajenación de la vida a través del medicamento. La historia y sobre todo los milenios nos deben dar perspectiva sobre este tema. Al parecer, desde el Paleolítico, la primera planta en ser domesticada ha sido la cannabis, antes que los cereales. ¿De verdad? Así es. Desde el Paleolítico hay evidencias que se sembraba cannabis. Cannabis no es solamente el porro, como la discusión se ha venido centrando. Cannabis son semillas, aceite, vestimenta, papel, ahora es hasta diésel.
¿no? Posible. ¿No? O sea, los hombres tienen una relación con la naturaleza en función a sus necesidades, desde abrigarse hasta pensar con amplitud. El primer documento que habla de cannabis como medicina tiene 5.000 años de antigüedad. Es un emperador chino que en su libro ponía la cannabis dentro del repertorio de plantas medicinales. Entonces, China era conocido desde la antigüedad como el país del cáñamo y la mora. ¿Por qué? La mora era para el gusano de seda y los vestidos de la realeza, y el cáñamo para todo el pueblo. Hasta 1850, todas las velas de los barcos eran de cáñamo, las velas antiguas. El primer papel se hizo de cáñamo. Es más, estaba viendo unos reportajes en el cual la producción de papel destruye bosques, contamina por la cantidad de químicos, porque no es la sustancia óptima para hacer papel. La sustancia óptima para hacer papel es el cáñamo. Las primeras banderas fueron de cáñamo. La primera Biblia se imprimió en papel de cáñamo. La Declaración de la Independencia de Estados Unidos se escribió en papel de cáñamo. Los grandes países coloniales que tenían los europeos era para asegurar la producción de cáñamo en principio para vestir a los ejércitos. Las sogas de los barcos hasta 1850 eran básicamente de cáñamo. Y entonces el cáñamo era uno de los principales cultivos mundiales y lo está comenzando a volver a hacer. No hay mayor cultivo en los Estados Unidos en este momento que el cáñamo. Ya le ganó al maíz, a la soya largamente. ¿De verdad? Y en realidad lo que está haciendo es ocupando la prioridad que ha tenido saltando ese periodo oscuro que relataba Baldomero. Porque ha sido una planta sin la cual no se podían tener muchas cosas, elementales y básicas. Entonces, además de eso, hemos llegado al punto en el cual se habla de marihuana para repoblar, para tratar lugares desertificados. Entonces, estos sitios de la minería informal, pensaba yo hoy día, una de las formas de recuperarlo rápidamente es con cáñamo, que aumenta la biomasa, que además puede ser convertido en combustible, a la vez que en vestimenta, a la vez que en una serie de cosas. Las semillas tienen una cantidad de omegas impresionante, por lo tanto es un alimento óptimo y para el desarrollo del cerebro. Ahora, ubicándonos en la historia, las plantas psicoactivas están presentes en las pinturas rupestres. ¿Por qué? Dicen que el hombre se vuelve un ser más inteligente al consumir las plantas psicoactivas. ¿Por qué? Porque le da una amplitud de las cosas que no tenía antes. Una de las plantas con las que yo trabajo bastante es la ayahuasca. En la opinión común de las personas en la selva, los que toman ayahuasca son más inteligentes. En otras palabras, resuelven los problemas con más amplitud, con más recursos. El Perú es el país de la biodiversidad olvidada, o de la biodiversidad únicamente reconocida para la agroindustria. El estado y las plantas en el Perú eran una sola: la hoja de coca, el San Pedro, la ayahuasca, eran pues bases de las castas gobernantes y de los sabios que alimentaban el desarrollo de la cultura. Desde la colonia, esas plantas, que además no son plantas cualquiera, son plantas sagradas. ¿Por qué son sagradas? Porque son para el espíritu. ¿Y qué cosa tiene el espíritu? Le dan una amplitud, son como conmutadores con fuentes, tanto espirituales como fuentes de conocimiento con las cuales amplían. Esas plantas o plantas maestras son las que la institución condenó. Estando mínima de fácil entender, esas plantas eran plantas, de acuerdo a los textos de los cronistas, en las cuales el demonio engañaba a los indios de su sensibilidad para hacerles creer mil embustes, ¿no? Como decían los cronistas. Entonces, esas plantas eran fuente de conocimiento, pasan a ser fuente de distorsión, de acercamiento a lo diabólico, ¿no? Entonces, todo aquel que acercar esas plantas se condenaba. ¿Cómo se forman los profesionales? Estaba revisando la historia de la medicina afroperuana y me encuentro que antes se dictaba una cátedra de anatomía médica, de botánica médica. Eso es lo que evidentemente se dice porque hoy no se dice una cátedra de botánica médica.
en el país de la biodiversidad. Claro, en resumen, las farmacéuticas están encargadas de ser aquellas que ponen el protocolo con el cual deben trabajar el personal de salud. Hoy llega a verme un niño prematuro que tiene 7 meses de edad y nació a los 7 meses. Este niño la semana pasada tuvo convulsiones y le diagnostican epilepsia. ¿Qué cosa le dan? Ribotril y clonazepam. Y el niño llegó así contracturado, inquieto, desde que le dieron los medicamentos, tiene una serie de reacciones que a mí me extrañan. Le pregunto, ¿por qué no le dan cannabis? Y se lo preguntamos a la pediatra y dice que no conoce cómo hacerlo. Claro, no tienen un protocolo de trabajo con plantas. Además que no hay insumos. El Estado y las políticas de salud dejan de lado los recursos naturales, a diferencia de lo que era la esencia del Estado previamente. Un Estado que administraba los recursos naturales, que ayudaba al desarrollo de los conocimientos y que esto sea para el bienestar común. La hoja de coca, para mí, es la que debe venir detrás de la cannabis en la legalización para el uso medicinal. No hay mayor fuente de calcio. La gran estafa de los lácteos, de la industria ganadera, realmente con el tema de la coca se puede resolver rápidamente. De una forma de probar que esto es cierto, es la harina de coca y las personas con osteoporosis. No hay un experimento más sencillo. Pero en realidad lo que vemos acá es que la ciencia no es ciencia para los recursos naturales, sino para los interesados. Lo mismo con el cáñamo pasa con el algodón. El algodón es uno de los que ayuda a la prohibición del cáñamo junto con los otros argumentos, porque la fibra del cáñamo es más durable que el algodón en las prendas de vestir. Por lo tanto, el algodón y además las plantaciones de algodón tienen una rotación y una demanda más alta que las de cáñamo en el sentido de la durabilidad. El papel, lo mismo que decíamos del papel. El papel hecho con madera está destrozando bosques y encima tira al agua una serie de residuos químicos propios del proceso, porque la fibra de los bosques, si bien es más barata, no es la mejor ni para el medio ambiente ni para la producción de papel. Ya hay empresas de papel compitiendo y demostrando que no hay necesidad de contaminar si se usase cáñamo en mayores cantidades. Aparte de eso, la biomasa y la regeneración hasta atmosférica usando cáñamo, propiciando plantaciones, sería mucho mayor. Ahora, nosotros dos somos psicólogos. Los psicólogos tenemos prohibido recetar fármacos, qué bueno. Hasta ahora no tenemos prohibido recetar plantas. Pero obviamente, por ejemplo, yo trabajo con remedios de plantas, trabajo con remedios de San Pedro para relajar en la piel. Pero San Pedro es lo el mismo cactus que el peyote. Químicamente los dos son mescalinos. Los dos son mescalinos. Y las tradiciones son muy parecidas. Los peruanos del norte y los mexicanos que trabajan con peyote son muy parecidos, y cuando tú vas al norte dicen que se comunican durante las ceremonias, que tienen una afinidad más allá de la geografía. Ahora, estas plantas son plantas del sistema nervioso, como señalaba Baldomero hace un momento. Nosotros deberíamos tener el derecho de poder trabajar con plantas. Eso no está establecido, todavía no está ni prohibido ni aceptado. La cannabis, el aceite de cannabis, ¿va a ser solamente para uso médico? ¿Qué cosa pasa con los psicólogos? Yo soy clínico, la mayor demanda de la gente clínico es insomnio, ansiedad, para lo cual el aceite de CBD es lo preciso, ¿no? Ya no hablemos pues de casos más complicados como la epilepsia, como el cáncer, ¿no? Que requiere otro tipo de monitoreo, donde la cannabis, el éxito de la cannabis está en algunos grupos de problemas. El dolor es imbatible. Antes de eso quiero decir lo siguiente: estamos volviendo a legalizar la cannabis, a retomar los remedios que hace un siglo eran los más comunes. En otras palabras, la gran estafa de las farmacéuticas y el costo de la investigación, el pagar las patentes, el pagar los precios que a ellos les den la gana para un medicamento de dudosísima eficacia. Es lo que han demostrado las madres que cultivan, dándole cannabis a los niños que no respondían a los medicamentos antiepilépticos, ¿no? Y bueno, han terminado ganando la legalización porque es algo natural. Hasta comienzo del siglo XX,
prácticamente la mitad de los medicamentos que se vendían en la farmacia venían de la cannabis. Luego de una sola planta y de una matriz se comenzaron a desagregar otras cosas y cada una más costosa y más específica que la otra. Y con eso ha sido entrenado el personal de salud. El personal de salud no es entrenado con plantas. Los recursos naturales no entran en las facultades de medicina. A las facultades de medicina entran los proveedores. Hago pausa de... Totalmente de acuerdo, no sé qué complementar. En realidad el problema es se ha desfigurado por completo a la marihuana como se desfiguró por completo a la coca. No sé ustedes, pero hace 40 años acá en la coca solamente era mencionada como la gran toxicomanía peruana. El establishment psiquiátrico la tenía como la toxicomanía más extendida en el Perú. El coqueo andino, fue una serie de faltas atribuciones de daños de la coca, los psiquiatras peruanos. Ahora el problema es que generalmente se enfrentan, pero no se ve el origen de la prohibición. Entonces, acá en el Congreso, por ejemplo, no, hay que presentar pruebas de que no, todo eso tiene que estar controlado, un registro de productores, un registro de médicos, un registro... No es tan absurdo. Déjenla libre como una planta y que la gente, igual que está haciendo ahora sus propios aceites, con la suficiente eficiencia para que cumplan su cometido. ¿Por qué someterla, que tienen que ser empresas que tienen que pedir autorización? Cuando el congresista de Belaunde se jacta y dice que ya se han superado los tabús, mentiras. Lo que pasa es que no han podido hacer menos porque las madres están ahí y entonces hay que hacer algo, y por supuesto el algo es que tiene que haber un reglamento que todavía no han nombrado la comisión, que dice que va a salir en enero, y a partir de enero no sé cuántos meses. O sea, las pobres madres tendrían que estar desabastecidas ahora si no recurrieran a la informalidad como siguen recurriendo, y en buena hora, con todo derecho, ¿no, verdad? ¿Quién es el Estado para prohibir que se tenga la medicina en casa? Porque en el fondo la marihuana no es un negocio para nadie, porque la marihuana uno la puede tener en casa. Además, como digo, es una afición, y una afición que también hace que uno tenga sus propias plantas, que las cuide, o sea, y el ingreso para una serie de gente que podrían tener un mayor ingreso con una producción de marihuana. El Estado es el problema, ¿no? Ahora, felizmente, el Colegio Médico, por si acaso el próximo viernes, se realiza un simposio internacional sobre el aceite medicinal en el Colegio Médico. Y hay un pediatra, que es el que puede subsidiar el problema de ese niño, que es el Galloso, que es un pediatra que le ha metido el diente al tema porque él tiene los casos a su cargo y por supuesto tampoco está satisfecho con el proyecto de ley que es aprobado, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo romper? Los medios de comunicación son un problema, comenzando por la radio del Papa. Lo que llamamos la radio del Papa, Radio Peruana del Perú, están con cuenta regresiva, faltan 77 días y promoción a pedirse a la guardia del Papa. Eso también es papista, es una radio papista y por supuesto negado por este tema. Tienen de consultor al doctor Huerta, no sé si ustedes no lo dicen. El doctor Huerta hace alusión a que se hace sí, a los por la adicción. ¿Qué cargo médico es ese? ¿No? ¿Qué cargo médico es la adicción? ¿Es una enfermedad médica? ¿Cómo la diagnostica por la sangre? No es la cosa. Sin embargo, lo dejan ahí como es el dependiente de la adicción. Yo a la adicción le llamo afición. Sí, es una planta que provoca que uno la quiera, la consuma, la cultive, pero adicción en el sentido patológico solamente le conviene a los psiquiatras. Yo en el sitio que he fumado más tranquilo de marihuana ha sido una tarde en Pabellón de Penales del manicomio central. Invitado por el Comanche, que es el capo del pabellón, y que le dijo a los patas, váyanse, vamos al cuarto del fondo, sacó la manita y el colchón sacó un paquete de marihuana, y de 4 a 6 he estado fumando, seguramente con un paranoico, con un psiquiatra, en fin, todos compulsivo. Uno de ellos era un justiciero, había matado 7 hombres, ¿no? Porque habían violado a su novia, se enteró quiénes eran, los embarazó, los mató, los quemó, y los huesos con forma los convirtió en polvo y los metió en la casa, se los fue tirando, fue playa. Y a partir de ahí, cada uno que torturaba a una mujer, lo buscaba y hacía lo mismo. Justiciero, muy buena gente. Y ya no lo conoció, yo lo llevé por el caso de viaje. Sí, en realidad es
ojalá que debate no se admite, no hay debate realmente. Bueno, aparte que en Lima el debate realmente la gente le huye, no quiere conflicto. Entonces llaman a uno y después llaman al otro, pues no lo ponen frente a frente. Aquí hay un famoso especialista, Milton Rojas. Ustedes saben, CEDRO es una institución pagada por USAID, por el gobierno americano, para que nos aterrorice con el tema de las drogas y nos pensemos con claridad. Su especialista es Milton Rojas. Y en una entrevista que a mí le dice, ¿y usted ha jugado, ha probado una droga? No, nunca. ¿De qué habla? Pues de qué habla, pues no, de la mayoría de ellos, Carmen Macías, a cargo de vida, psicóloga, más o menos de mi generación, pero ¿de qué habla, no? Cuando hablan de marihuana. Y simplemente hablan lo que les dicen hablar, porque se trata de mantener el tabú para que la gente no piense con claridad, ¿no? Pero es un momento curioso, porque la voz de su amo, que decía las drogas dile no, la voz de su amo hoy en día legaliza en varios estados y la convierte en medicina. Una cosa interesante es cómo reaccionó el Estado peruano cuando entra el debate de la marihuana. Entra el debate porque encuentran este laboratorio, este departamento con las plantas de marihuana. Sí recuerdo, en Que San era Isidro, ¿no? En Magdalena, que en San Miguel. Donde encuentran estos plantones y el laboratorio para fabricar aceite de cannabis, ahí empieza todo. Entonces, claro, ¿cuál es la primera reacción del gobierno? Durante 2 años vamos a importar aceite de cannabis de Reino Unido a $100 la botella. Entonces mi primera reacción fue, claro, como en el Ministerio de Salud los medicamentos son mercancía, inmediatamente lo convirtieron en una mecánica de aprovisionamiento de una mercancía. Pero no volvieron a lo esencial, que es una planta. Claro. Que la gente en el mundo lo está resolviendo, cultivándola nuevamente, pudiendo hacer y teniendo el derecho de tener lo que la tierra le ha dado a la humanidad, volverlo a tener, no porque te lo venda un proveedor extranjero. Pero como acá se piensa como colonia, no se piensa pues que acá se puede producir, sino que lo bueno hay que traerlo de fuera. Ahora, aprovecho acá para hablarles de una idea que yo estoy atrás sin mucho éxito, y es, en el Perú no hay jardines botánicos. Sí, eso llama la atención. En el Perú no hay jardines botánicos, es la vergüenza. El país de la biodiversidad no tiene jardines botánicos proporcionales a la riqueza del germoplasma, y no solamente hablo de las plantas, porque hay medicinas con tierras, o sea, hay medicinas minerales, hay medicinas con insectos, hay medicinas que vienen de animales, es decir, y tanto la selva, la sierra, la costa, el mar, son zonas donde hay una abundancia y diversa forma de vida que tiene un montón de propiedades medicinales. ¿Cómo era el Perú y la salud del Perú antiguamente? Desde la selva hasta el mar, tenemos casi todos los pisos ecológicos del planeta. Y se intercambiaban los recursos. De modo que hay los ejes transversales que alimentaban las necesidades de recursos naturales para la salud. Hoy en día las postas están vacías y no hay medicamentos vegetales. El personal de salud no sabe utilizarlos, desprecia a los médicos tradicionales, a los verdaderos conocedores de lo que hay alrededor, y como consecuencia la gente no se atiende en los servicios oficiales con los recursos naturales, sino con la escasez de lo que un presupuesto puede comprar. Los municipios, entran los alcaldes y piden dinero. ¿Qué es lo primero que han estado haciendo? Monumentos de cemento. Para empezar, si nosotros respetamos la cultura y las formas de vida en el área que nos toca administrar como autoridad, lo primero que tenemos que tener es un inventario. Entonces, para mí la idea es que los jardines botánicos sean los puntos de recopilación y propagación de especies e información de los recursos naturales para la salud en la zona, que tengan tecnología intermedia para procesarlos y que además los intercambien en estos ejes naturales transversales de la cordillera, creando así circuitos de intercambio, tanto de información como de plantas. La cannabis tendría que ser una de las plantas que estuviera ahí. Yo no sé si te he contado esto, yo entré al Ministerio de Salud en el año 2001 como el último director de comunicaciones del Instituto Nacional de Medicina Tradicional. Y entro al Ministerio de Salud y hay un jardín botánico hasta ahora. Primero me encontré con un montón de plantas de cannabis gigantes.
La gente que trabajaba ahí me decía, sírvase doctor, ¿no? Y la otra ironía de ese jardín es que la planta que llegaba más alto, que era mi favorita, y que llegaba hasta la altura de la oficina del ministro y nadie se percataba de ello, era la ayahuasca. ¿De verdad? ¿De verdad? Qué increíble cosa. Es una cosa así ¿Y muy cómo es mágica. la planta? Es una enredadera. Entonces se enrollaba en un árbol y pasaba el árbol. Y llegaba hasta la altura de la oficina del ministro, pero nadie se percataba de ello, ¿no? Y entonces los ministros de salud ignoraban el jardín uno tras otro, salvo cuando yo estaba ahí, el ministro de turno vino a hablar el 24 de junio, que es el día del indio, que además es el día del curanderismo en el Perú, por todas las ceremonias que se hacen, vino a hablar de plantas y resulta que sabía un montón. Pero pero lo dijo ahí en una entrevista como una cosa anecdótica, porque como ministro no puso ninguna planta. El Instituto de Medicina Tradicional del Ministerio de Salud tuvo 12 años de funcionamiento y fue un regalo de Alan García a Fernando Cavies. Que además, cuando Fernando Cavies murió y Alan García estaba en su segundo periodo, no dijo nada, a pesar de la obra de este hombre, porque tiene un montón de discrepancias, pero era una obra pionera y abundante. No dijo nada ni de él, ni la medicina tradicional, como si hubieran borrado el tema de la... Oiga usted. Bueno, hay que tomarlo por eso. La mula dice que la marihuana es una planta revolucionaria. En cierto sentido sí lo es. Primero porque tendría muchos respaldos y que permitiera trastear la gente. No hay ningún movimiento verde en México. No hay movimiento verde en la política. Lo hay, pero se politizó y hasta ahí. Retomando un poco lo que dicen, yo soy de la idea de que hay, desde luego, muchos intereses creados para que esto se legalice, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy simple, cuando fue la prohibición del alcohol, también se prohibió la cannabis en Estados Unidos. Se liberó el alcohol y no se liberó la cannabis. Valdo tiene una anécdota de por qué fue eso. ¿Por qué se levanta la prohibición del alcohol y todo cae sobre la cannabis? Porque había una fuerza represiva que se iba a quedar sin chamba. Claro, aprendieron cómo manejarlo con el tema del alcohol y después lo convirtieron a nivel mundial. En realidad la prohibición fue un ensayo de cómo manejar una prohibición y se dieron cuenta que el resultado era bastante satisfactorio para ellos. Claro. Ahora, retomando esa parte concreta, quienes estaban atrás de la legalización del cáñamo eran los grandes trolls del algodón. Como paradoja, los hippies de los años 60 no se daban cuenta que los que prohibían la marihuana eran los que hacían los pantalones. Los Levi's, claro, los jeans. El blue jean, ¿no? Sí, lo he visto. Y se ha demostrado que la planta de la guerra está históricamente determinado, ¿no? Comprobado. Los romanos tenían su espacio en los Alpes, ¿no? Bien resguardado, digamos, era motivo de seguridad nacional, ¿no? Tener este espacio para el consumo de estos soldados, que no la fumaban, la consumían en brebajes muy espesos, ¿no? Y esto entraba, y había reportes, por cierto, y los hay todavía, existen los escritos, de cómo entraban al combate, ¿no? Y además no se movilizaba una legión si no iba un aprovisionamiento de cannabis asegurado, la tropa no entraba a combate. Enrique, ¿tú no recuerdas en México, en sectores populares o rurales, unas botellas de alcohol con una vara de marihuana? Era para frotar, o sea, las dolencias de reuma, Es de todo analgésico eso. tópico. Ahora hay cremas, desde el mismo principio. Exacto, pero como que era Lo más natural. normal y nadie se escandalizaba y de pronto... Sí, ahora, de la mano con esto que es ejemplos de cómo se ha tamizado, cómo se ha prohibido, cómo se ha justificado la prohibición, ¿no? El cine mexicano, por ejemplo, es un ejemplo, digo, perdón la reiteración. En una de las películas de la trilogía de Imelda Rodríguez, Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, ¿no? El malo de la película, Inclán, ¿no? A él le increpa Blanquistela Pavón, dice,
viejo marihuano, ¿no? Entonces el otro le grita, le dice, tú no puedes tener sus besos, ¿no? Entonces se empezó a mitificar, ¿no? Como el uso del lumpenproletariado, ¿no? Los soldados, los delincuentes, las prostitutas, ¿no? Solamente ellos, ¿no? Y curiosamente en Estados Unidos también, en el siglo XX, estamos hablando ya de los años 20, por ejemplo, de los 30, ¿no? ¿Ah? Hasta que en los años 70 sube a la clase media, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Entonces suben de clase, de nivel social, ¿no? Y hasta la fecha, otra vez por los intereses creados, sigue siendo tamizada. Yo soy de la idea que esto va a caer por su propio peso, porque cada día más la crisis económica hace que estas sustancias de laboratorio sean cada vez más incomprables. Lo que más vende en una farmacia, hasta donde yo he logrado averiguar, son ansiolíticos. Sí, sí están de moda los ansiolíticos. Y los ansiolíticos tienen un efecto espectacular en las primeras semanas de uso y un efecto desastroso en el mediano y peor en el largo plazo. La cannabis no, el CBD no. Sí. Es una sustancia que se puede usar y además este factor que... Pero no te laves la mano del THC. ¿Ah? No te laves las manos, dice el CBD nomás y el THC No, también. me refiero como tranquilizante. Ah. El THC tiene una serie de propiedades y tú sabes que yo soy un defensor y usuario del THC. Pero el problema con el THC es que genera ansiedad. A la gente ansiosa los puede poner más ansiosos porque es euforizante. Otros lo toleran muy bien, ¿no? Y entonces, en términos de enfermedades nerviosas, el THC no es el más usado sino el CBD porque es para el insomnio, para la ansiedad. Si tú le das a alguien aceite de marihuana que tiene más THC y tiene un cuadro nervioso, puede sentir puede tener una crisis de angustia. Puede, pero no necesariamente. Un poco el diagnóstico, no sé si tú lo has confirmado o no, saber si la gente le va a ir bien un marihuana o no, depende de si su letra varía mucho con las emociones. Si es una persona que por emociones cambia la letra, es bueno para marihuana. Pero si es una persona de letra muy regular, independientemente de su estado de ánimo, quiere decir que es una persona demasiado rígida, digamos, y que se puede angustiar cuando tiene el THC. Pero eso parece que es un buen diagnóstico del tipo de letra, por si acaso si alguien quiere. Luego hacemos la prueba. Una cosa interesante es lo siguiente. El ADN de los seres vivos varía solo un 5% de una especie a otra. Sea planta, animal, insecto, solo varía el 5%. Y hay una continuidad entre lo que nosotros somos y lo que son las plantas. Al punto que el último gran descubrimiento biomolecular es que nosotros tenemos un sistema endocannabinoideo. Es decir, nosotros producimos cannabis internamente. Cuando ingerimos cannabis, nuestro sistema nervioso tiene receptores, le explicaba a una persona, como una llave, un candado y una llave, entra y encaja. Y entonces, cuando ingerimos cannabis, nuestro sistema nervioso hace correcciones que hace de por sí el propio sistema nervioso. Autocríticas, por ejemplo. Autocríticas. No sé si llega a ese nivel, pero sí son para la epilepsia, para la falta de sueño, la falta de apetito. O sea, aquello que está siendo bloqueado y que está trayendo un perjuicio para la salud, se activa en su normalidad. Por eso, pues, uno de los primeros efectos aceptados del cannabis fueron las náuseas de la quimioterapia y la pérdida de apetito por el tratamiento contra el cáncer. Precisamente por esa razón, porque tú aumentabas aquella sustancia que le daba equilibrio al sistema nervioso ingiriéndolo de una planta que ya de alguna manera sus principios activos los produce el sistema nervioso. Algo muy parecido pasa con la ayahuasca. La ayahuasca, no la planta sino en la mezcla que se bebe, la chacruna, que es con aquella que se prepara, tiene una sustancia que se llama dimetiltriptamina, el famoso DMT. El DMT lo produce el cuerpo. ¿Lo produce cuándo? Cuando hay experiencias espirituales, religiosas, de mucho placer, de mucha elevación.
Tú tomas ayahuasca y lo que estás haciendo es inundando el sistema nervioso de DMT. O sea, lo que te cuesta un montón producir a través de la meditación, el yoga, la oración, ¿no? El recogimiento, de pronto estás inundado y tienes experiencias espirituales muy fuertes. Una de las cosas que tienen las plantas con espíritu es que le dan libertad de pensamiento a las personas y van contra instituciones establecidas como el caso de las iglesias. Y entonces las plantas y sobre todo estas plantas que nos producen experiencias espirituales o que nos acercan a la divinidad, por eso se llaman enteógenos, porque dicen que nos ayudan a buscar lo divino dentro de nosotros. Son plantas que activan nuestro camino hacia la iluminación, hacia la verdad, y no dependiendo de verdades institucionales construidas, sino de primera mano. Estamos convencidos. No insistas. El problema es poder expandir esa conciencia de la marihuana en un medio como el nuestro que cambia, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Porque en general los medios están negados a comunicar ese tipo de información, ¿no? Un buen debate. Hace años había un periodista acá, se llamaba Alfonso Tealdo, no sé si han oído hablar de él. Tenía un excelente programa que se llamaba Tealdo Pregunta. Yo alguna vez le dije que más bien era Tealdo Interrumpe, porque era muy buen entrevistador. Entonces lo chequeaba uno, comenzaba a hablar y decía, un momentito, a ver, ¿qué está diciendo? Precisaba. Excelente sería un panel con gente que represente la contra, ¿no? Comenzando por el congresista, ¿cómo se llama? Ramírez, que dice que es médico y que lee Bienvenido. Bienvenido Ramírez. ¿Qué? ¿Ingeniero? No, Bienvenido. Ah, el que dice que leer hace daño Según al Patricia cerebro. del Río debería llamarse Hasta Nunca. El que dice que leer hace daño al cerebro. Sí. Ese es él. Sí. Pero que en realidad es un problema de difusión de información. El factor que la pirámide poblacional es muy ancha, gente joven puede dar un salto. En términos de... Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Hola. Y entonces, nuevamente volvemos a lo siguiente. Si hay plantas, necesitamos establecimientos de salud que nos regulen las plantas. Si hay plantas seguras, necesitamos gente que nos la administre. Lo que conversaba hace un momento de por qué los psicólogos no podemos recetar plantas para la salud mental, entre las cuales obviamente la cannabis sería una de las primeras. Bueno, La plantas en coca general sería sí, otra. ¿no? Marihuana no, pero plantas en general no se van a meter si no receta planta, ¿no? Claro, pero fíjate que no hay estandarización de conocimiento. No hay cursos, no hay posgrados de plantas medicinales. No hay jardines botánicos donde de alguna forma hayan protocolos. Para mí la idea de jardín botánico es la idea de encuentro de especies y conocimientos con una cierta equivalencia de nivel entre lo que es tradicional y lo que es moderno. Los biólogos tienen tanto que decir como los curanderos, ¿no? Como los curiosos. Los curiosos tienen muchas veces un conocimiento empírico o transmitido generacionalmente que es efectivo para resolver problemas. Y entonces no hay por qué renunciar a los recursos naturales para problemas de salud. Los recursos, en términos generales, los congresistas, los políticos, como tú señalabas, no hay ningún verde, no hay ningún grupo verde. Yo estoy atrás de la congresista Pariona, pero los jardines botánicos me contestaron muy amables, pero no avanzan en nada. No hay un grupo político que diga, nosotros apostamos por la naturaleza y por el conocimiento de la naturaleza, por la biodiversidad del Perú y por el conocimiento tradicional sobre ella para el bienestar de las personas. Está totalmente fuera del Estado. La forma como se han establecido los establecimientos de salud han ido retirando los remedios naturales de los puestos de salud y de la formación de personal para salud. Pero así como lo plantean ustedes, la pregunta por la legalización es una pregunta menor, de baja intensidad, porque si mal no entiendo, por la historicidad misma del consumo de la planta, del uso de la planta, lo que daría a preguntarse por la marihuana es preguntarse por una restauración cultural fuerte,
Segundo, poner en crisis la política de Estado como la que asegura la evidencia de un bien común, o sea, la comunidad estaría obligada a decidir, pondría en crisis como la institucionalidad y obligaría a pensar esta dimensión de la experiencia que es la que está precisamente anestesiada hoy en día. O sea, a lo que voy es que la marihuana tensa muchas cuerdas problemáticas de la sociedad. O está comenzando a producir el cambio de paradigma. Es el cambio de paradigma antes se creía que uno avanzaba hacia algo cada vez más sofisticado. La marihuana ha demostrado que como medicamento le ha ganado, para regresar en el tiempo, a las farmacias de mitad del siglo XIX. Y le ha ganado a toda la investigación farmacológica, que además nunca es tan neutra. Las farmacéuticas desarrollan medicamentos por marketing, no por efectividad. Y entonces, sustancias como la marihuana, por ejemplo, en términos de tranquilizante, no es una sustancia que genera dependencia física, que sí lo generan las benzodiazepinas, que es lo más común, todos los ansiolíticos. Entonces, acá el asunto es el conocimiento y la forma de resolver problemas, ¿a quién va a apoyar? Al ciudadano, a la naturaleza, aquello que es más permanente. O sea, si tú ves la historia de la prohibición de la marihuana, hablas pues de 5 o 6 décadas, más o menos, 7, no más que eso, finalmente, ¿no? ¿Precedido de qué? De toda una industria farmacéutica de cannabis, de 5.000 años de textos chinos que te dicen que ya era medicamento hace 5.000 años. Y así por el estilo en el mundo. Era una de las plantas más importantes y parece que lo va a volver a hacer. Bueno, sí. En México hay registros desde la colonia del uso de la marihuana. Aquí en Perú no se han hecho investigaciones o no se conocen, pero probablemente ya en la colonia se usaba el cáñamo. Habría que documentar o concertar con historiadores para hacer eso. Okay. Perdón, actualmente ya hay gente que tiene más de 10 años trabajando con cultivo y la terapia en base a cannabis. Por lo tanto, ya forma parte de la tradición medicinal. Hay 200.000 pacientes por lo menos, o 200.000 familias, ¿no?, que usan el cannabis. Y eso ya se puede poner bajo el paraguas de las leyes que favorecen la medicina tradicional. Yo trabajé en el Instituto de Medicina Tradicional Nacional, el Ministerio de Salud. ¿Cómo se llama nosotros? ¿En qué año trabajó usted? Yo trabajé el último año que Toledo le cortó la cabeza al instituto. Yo fui el último director de comunicación. Qué gusto. Yo trabajé con el doctor Cavieso desde el año 93 y luego al año 95. No, en el 2001. Con el jardín botánico que diseñé y logré, hasta ahora existe. Estamos hablando de jardines. El jardín botánico que yo diseñé, tuve la suerte de ganar el curso del tercero, que lo dirigí varios años. Y el año 95 que me contrataron, ya no tuve cargo de confianza, sino me contrataron para reflotar. Estamos en concurso de parques y jardines de comercio. Pero ahí está sobreviviendo, ¿no? Más que bien, ahí lo tiene. Pero lo que me ha dicho usted es muy interesante, cómo hacer un protocolo para el conocimiento y no solamente mostrar la planta medicinal. La verdad que soy sincero en este punto, me gustaría saber cómo se puede plantear, insertar un jardín botánico de plantas medicinales como el que existe todavía en el Ministerio de Salud En cada comunidad. para con un protocolo, digamos, transmitir el conocimiento o que sirva de base para la capacitación. No hay casa de la medicina tradicional. Cuando yo hablo de jardines botánicos, hablo de la casa de la medicina tradicional. La medicina tradicional existe y no existe. Cuando yo estaba en el ministerio, en el jardín quería poner un monumento al personal de salud no reconocido por el Estado, que es el que más, que más pacientes atiende si lo comparas con el resto, el personal tradicional. Por eso, digamos el personal no formal. Hasta hace unos años, hace como 5 años, 7 años, el comercio sacó el titular, decía, más del 50% de los peruanos nacen con parteras. ¿No? Hasta hace muy poco, esa era la importancia de la medicina tradicional en ese rubro. Fuera de otro. Hace un momento cuando tú hablas de la colonia y la cannabis, probablemente haya entrado, pero hay un factor.
pocos territorios en el mundo como el Perú no tienen una diversidad que ha dado respuesta a un montón de cosas. Como buena colonia que todavía mentalmente seguimos siendo, viene la cannabis a hablar de problemas, que seguro que hay en plantas nativas un montón de cosas que podrían atender algunos de los problemas con la cannabis de repente competitivamente, de repente algunos No, mejor. ninguna es tan versátil. La cannabis se las gana toditas. Y se lo digo porque, bueno, yo hace casi 40 años que trabajo y estudio plantas medicinales. Es cierto. Y la verdad me considero no chauvinista, pero muy peruano. Pero de todas las plantas medicinales, la cannabis es la que es menos tóxica, la que tiene más amplitud terapéutica, mayor espectro de terapias. Es fabuloso. Lo que pasa es que como es tanta competencia para el sistema químico, yo he estudiado farmacia, y conozco el monstruo por dentro, por eso nunca he trabajado en una farmacia o en la industria. Es tan buena competencia que ya hace 50 años que la tienen pues, relegada. Cuando hay un estudio que demuestra algo, le cortan el financiamiento y así es. Es interesante en todo el paquete de lo que venimos hablando. A nosotros nos llega la prohibición de la cannabis probablemente a través de Estados Unidos. Pero también a través de Estados Unidos nos llega la liberalización. Es de la ley internacional, la convención. Claro, pero ¿quién es que la promueve? Nos obliga, los Estados Unidos no nos obliga, lo que nos obliga es la ley internacional. Ah, pero ellos son los que promovieron la prohibición. Pero Estados Unidos es el que marca Claro, el ritmo, ¿no? claro, pero Lo que formalmente- hace él, hace la OMS, la ONU y todo lo demás. Claro, pero formalmente la OMS tiene su comité de expertos. ¿Expertos en qué? En farmacodependencia. ¿Qué enfermedad es esa? Han admitido a la farmacodependencia como una enfermedad que solamente dentro de los textos psiquiátricos. Desde el punto de vista médico, farmacodependencia, ¿qué cosa es? No es un fenómeno. Hay el uso, mal uso y abuso de diversas sustancias. Esos son los fenómenos. La farmacodependencia de por sí es una etiqueta puesta sobre un uso que se quiere acreditar, ¿no? Y esa es la psiquiatría como profesión la que responde por eso. 700 psiquiatras, que son los que dan capacidad, si quisimos vender el carro y teníamos que conseguir un certificado de salud mental. ¿No es absurdo? Y así es la ley. O sea, Kuczynski tendría que estar firmando cada mes un certificado de salud mental porque está por arriba de los 70 y toma decisiones más importantes que vender un auto. Pero ellos han conseguido la chamba, porque hay un lobby de psiquiatras. Entonces, 700 psiquiatras quieren chamba ahí fija. ¿Cómo pueden garantizar con una entrevista? En todo caso, le pidan a los psicólogos a ver si la persona tiene la atención, el problema de edad, lo que fuera, pero un psiquiatra. Sin embargo, los psiquiatras son la autoridad. Entonces, mientras los psiquiatras son la autoridad, pese a que nosotros somos 30.000 y ellos de 800, o sea, la carga de los 30.000 podría parecer. Pero la mayoría de psicólogos van de rodillas detrás del psiquiatra. Ese es el problema. ¿Cómo se formaba? Los dos somos psicólogos. ¿Cómo se formaba un psicólogo en la universidad? Si llega a este punto el paciente, te digo a los psiquiatras. ¿Qué cosa me pasa a mí hoy en día en la práctica? Llega la gente y me dice, me están dando fármacos, ya no sé qué hacer, me cae mal, no duermo, estoy ansioso, tengo una serie de desórdenes. ¿Qué hago? Pero yo tenía que a través de los años ir buscando plantas, remedios, proveedores de otro tipo. Ahora, por suerte, también va a haber cannabis para dar la alternativa. Ya hay. Necesito datos porque todos los días me llama gente y me dice, Mañana le doy si quiere, aceite de reposo. hoy día les contaba yo un niño de 7 meses de edad, de 7 meses de vida, y que además había sido prematuro, nacido a los 7 meses. La semana pasada tuvo crisis epiléptica. Y entonces le han dado ribotril y clonazepam, que es lo que le dan a la mayoría de pacientes. El niño, ¿sabes cómo llegó así? Mire, mi hija tiene parálisis cerebral y ahora convulsiona una vez al mes y leve. Antes convulsionaba todos los días. Había días que no dormía toda la noche, estaba así pegada al techo, gritaba y no nos dejaba ni dormir. ¿Y cómo es que ahora ya no tiene convulsiones? Con cannabis. Entonces, claro, yo que le dije que les he ofrecido a los padres esta tarde, porque es esta tarde. De hecho, voy a buscar un pediatra, porque cuando van y le preguntan a la pediatra, no, que siga con eso. Yo no conozco. El que no sabe o simplemente, por ejemplo, el señor Tapia, el congresista, o el señor Bienvenido Ramírez. Si vamos a donde Hildebrand y le decimos, ¿sabe qué? Estos señores se ponen al cannabis. Son médicos. Averígüese quién le paga los pasajes 2 veces al año para que vayan a pasear. Laboratorio. Así es simple, o sea, por medio de ayudar esos lobbies podemos ganar
digamos, Claro, eso por lo siempre menos se cerraba. la ley ya fue. La ley favorece solo a las empresas. ¿Cierto? Igual fue la historia para la legalización de la coca, ¿no? La pobre Enaco se tuvo que enfrentar a todos los lobbies sabidos y por haber, hasta que la OMS, gracias al doctor Cavieses y a algunos que lo apoyamos como investigadores, demostró que no es una droga consumida como alimento o masticada, porque se transforma en otra cosa la cocaína cuando uno la mastica. Ya no es droga, más bien es un alimento, es un oxigenante. La harina de coca para las articulaciones es lo mejor que hay. O sea, yo lo consumo, yo tengo más de 60 años, estoy bien. Igual está con el cannabis, pero si nosotros no nos fundamentamos bien, si no metemos al cannabis dentro de lo que es la medicina tradicional, porque es medicina tradicional y occidental además. Yo tengo un libro que lo he llevado al Congreso varias veces, en francés, nombre de las plantas de la Roma antigua. Este es cannabis y sale con letras griegas. O sea, es de origen griego, desde el principio de la civilización occidental. Es occidental, no es solo para hippies o pitujos, ni viene de la India hace 20 años, solo para divertirse, o para, ¿cómo le dice? Uso recreativo. No, señor, es parte de nuestra medicina tradicional, occidental, y ya forma parte de la medicina tradicional peruana. Entonces, si logramos fundamentar que se acoja el cannabis a la ley de medicina tradicional, si un curandero tiene derecho de usar el floripondio que lo puede matar a usted y hasta él mismo, ¿por qué no podemos usar cannabis? Hay anfetaminas que venden en la farmacia que son peligrosísimas, que si se toma 4 se muere. O ahora O son la recontra epidemia de tóxicos. los opiáceos en Estados Unidos, según... El cannabis no mata a nadie, necesita 30 kilos de cannabis para matar, para suicidarse, no le sale cuenta. O sea, tiene tantas ventajas que lo que hacen es atacarla y mentir, ¿no? Sale el cerro diciendo, no, solamente es un contra el dolor, no analgésico En suave. los casos extremos, ¿no? Pero ya en los casos finales, Bueno. algunos, ¿no? Sí, o sea, hay una Está en el desinformación. Código Penal. Y hay unos lobbies que la única forma de poder hacer que se pueda el autocultivo o el cultivo en asociaciones como la de mi esposa, que ha sido la primera de Perú en el Trujillo, la única forma es recurrir a la ley de medicina tradicional y demostrar que el cannabis es parte ya de la medicina tradicional. Lo cultivan miles de personas, lo usan miles de pacientes. Y es una medicina tradicional, es una hierba como cualquiera, de las cuales hace tintura. Usted va al mercado y ve tintura de guanarco, ve extracto de no sé qué, de todas las hierbas. Pero no se puede con cannabis, siendo medicina tradicional. Entonces, ahora lo que han hecho la ley es tratar de convertirla a una medicina de laboratorio. Mercancía que solo sea así, y tampoco es viable para los pacientes porque se necesitan cepas diferentes, no solamente un cervidipuro y un esto de una sola cepa. Nosotros nos demoramos 6 meses en encontrar la cepa precisa y la dosis precisa para que no haya una convulsión. Entonces, ese derecho a la salud nos están recortando a todos simplemente porque los lobbies están funcionando y el lobby nuestro no está funcionando. Se necesita recurrir a la ley de medicina tradicional y desnudar los intereses de los que se oponen y de todos los que desinforman para poder lograr que se pueda cultivar acá y que no sea tan caro como hasta ahora. Hace unos años vino un curandero que se llamaba Texeira, un brasileño que operaba, que tenía negro. Y en ese momento yo dictaba antropología y la salud en la Católica y mandé a mis alumnos, entre los cuales también médicos, a observar y hacer un reporte. Y uno vieron pues cómo curaban gente, ¿no? Y entonces, en un momento comentaron que el colegio médico trataba de interferir. Entonces yo decía, ¿qué ocurre si hay la rebelión de los desahuciados? Es algo muy parecido a lo que ha pasado con la cannabis. Es decir, te expropian. Una de las cosas que pienso que deberíamos ser enfáticos es que no te pueden expropiar el derecho a la salud. Una cosa es que no te la den y otra cosa es que no te permitan buscarla, ¿no? Entonces tú tendrías que tener el derecho de, cuando vas a un establecimiento de salud, tener por lo menos 2 caminos. Hace 2 años fui con un médico de Stanford para unos estudios que están haciendo sobre cáncer y plantas en Tarapoto, a partir de una bebida energética de la Guayusa que están financiando un centro de curación. Entonces estábamos esperando para hablar con un oncólogo de salud, estaban todos los pacientes, y yo así por bromear digo,
Ya harto de esperar, además. ¿A quién le gustaría tratarse con plantas? Se armó un alboroto. No tienen idea del alboroto que se produce. Porque además la mayoría son personas que vienen de ámbitos donde las plantas es lo que se ha usado para curarse. Y se sabe. Pero el Estado no te permite que tú elijas. Y esa es una de las cosas que pienso que debe retomarse. Las plantas han sido el Estado antes de la colonia. Es decir, todos los dignatarios, los gobernantes, todos tenían a las plantas como principales aliados, tanto para gobernar, para la ciencia, para el conocimiento, para la salud, para el bienestar. Hoy en día, pues, la naturaleza no es un proveedor del Ministerio de Salud y no tendría por qué no serlo. Es solo el modelo médico predominante el que exige esa cosa. Claro, los lobbies de las industrias farmacéuticas. La inclusión de la marihuana en el Código Penal fue fatal. Eso desde el 2001 recién. Hasta el 2001 había libertad de cultivo. Yo tenía plantas de Grecia, de México, en casas tranquilos, porque estaba legal, era legal. Pero la inclusión en el Código Penal, por eso yo insistía tanto cuando se hablaba del Congreso, vayan a los... El problema es su presencia en el Código Penal junto con la amapola del opio. ¿Tenemos o no tenemos derecho a tener una propia reserva de amapola del opio, a tener nuestros propios opiáceos? Debería de ser, ¿no? Y sin embargo acá, la amapola y el caño están prohibidos, tenemos que comprarlo de afuera. ¿Quién influyó? ¿Cómo poder hacer presente ese tema? Porque si se retira del Código Penal, sobra todas las reglamentaciones. Las reglamentaciones vienen a fastidiar, porque no me van a decir que lo que han aprobado va a ser eficaz. La madre por lo pronto no les satisface nada. Están creando el reglamento, cómo se el reglamento, más todos los requisitos que piden, desde que va a producir, todo controlado. ¿Por qué? ¿No? Ese es un poco el problema.